Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM. Arrancamos el programa con, algo que es público, ¿no? Lo que está pasando, digamos, con los audios de Españolo, el ex abogado personal de Milei, ex director de la ANDIS, la Agencia de Discapacidad, y todos estos audios que vaya a saber quién los tomó, si fue el mismo Españolo para cubrirse, y sobre todo quién los difundió, quién los pasó, quién los hizo llegar a la prensa para que, todos nos estemos enterando de lo que hace el gobierno, sobre todo la cabeza, ¿no? O sea, desde el presidente, la hermana del presidente y los hermanos los primos Martín y Lule Menem, que están ahí, digamos, en la cabeza y tomando, digamos, las decisiones, por lo menos desde el lado político. Por el lado económico corre por cuenta del Caputo, de Sturzenegger, ¿no? Preocupante, digamos, porque esta crisis es una crisis política, una crisis creo que más grave o muchísimo más grave que lo que fue la estafa por la criptomoneda Libra que encabezó también el presidente Milei. Porque, me parece que lo que está sucediendo es que se juntaron, ¿no? Y se empezó ese vaso de paciencia y de decir, bancamos esto, seguimos bancando a Milei porque el ajuste es esto, nos vamos arreglando, pero todavía había una credibilidad en que este gobierno no robaba, ¿no? Digamos, porque el relato, uno de los ejes, digamos, de Milei para llegar a la presidencia era ese: nosotros somos distintos, nosotros estamos limpios, no robamos, y lo que se está viendo y lo que se está conociendo y la forma en que está reaccionando tanto el gobierno como la gente es constatar que sí, robaban, digamos, porque hay demasiada información, demasiados audios que de alguna forma confirman esto, aunque todavía no hay ninguna confirmación, digamos, jurídica, pero sí, digamos, es fácilmente, digamos, darse cuenta que todo lo que está diciendo Español y la forma en que está reaccionando el gobierno, desde el hecho de despedirlo a Españolo, ¿no? Digamos, si fuese mentira o si no fuese, digamos, verdad todo lo que dice, como ahora están saliendo a decir, quizás lo hubieran mantenido a Españolo en el cargo
y hubieran dicho, bueno, todos esos audios son mentiras, la voz no es de Españolo, y estaríamos ahí dudando o manteniendo la duda o peleando esa disputa, digamos, de sentido de si es real o no es real, pero al despedirlo, Milei a Españolo, da por sentado de que todos esos audios y la voz es de Españolo. Entonces, de alguna forma, todo eso tiene una certeza, o le da mismo presidente le da un marco de certeza. Milei estuvo en algunos actos públicos y bueno, se le va escapando, ¿no? lo que está haciendo, aunque intente después por otro lado zafar de lo mismo que él dice, ¿no? Ahí escuchamos este primer corte de Milei. Por eso, digamos, tan molesto porque le estamos afanando los choreos. Bien, ahí dice, ¿no? Le estamos afanando los choreos. O sea, digamos, es como casi una confesión de Milei, diciendo, bueno, ahora los que robamos somos nosotros, o nos toca robar a nosotros. Y, bueno, la confesión de esto, ¿no? De que todo esto, lo que decíamos hace unos minutos, todos estos audios de Españolo, donde le piden a las empresas una coima, un retorno, que parte de lo que el Estado les paga por contrataciones, por suministros de medicamentos. Esto nada más que en Landis, no sé qué pasará en otros lugares del Estado. Si le pagan 100, bueno, de esos 100 que te estoy pagando, me tenés que dar a mí, gobierno, a mí Milei, a mí Karina, a mí Lule Menem, a mí Martín Menem, un 8%, y de ahí ese 8% vemos cómo lo repartimos entre nosotros, y ahí es lo que sale, bueno, esto que está por todos lados, porque salió de estos audios de Españolo, que el 3 es para Karina. O sea que el 3 es para Karina y para Javier Milei, digamos, porque es la misma persona, digamos, con dos personalidades, pero es la misma unidad. Estos retornos, que bueno, si alguno por ahí recién se está aprendiendo a todo esto, sale, digamos, de estos audios de Españolo, donde, bueno, esto, ¿no? Piden un retorno, ese retorno se lo reparten, y todo esto es a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde estaba Españolo como presidente, como director, o sea, a cargo de esa agencia. Y ahí es donde está organizado todo esto, y los datos que se conocen, estos audios, son los que Españolo parece que habla con otra persona que no se sabe quién es. Sí, aparentemente esto habría sido del año pasado, de julio, agosto aproximadamente. O sea que hace un año que están robando estos $800.000 por mes, y esos $800.000 repartiéndose entre los Milei y los Menem, y no sé, y alguno más que quedará ahí en el medio de esta asociación ilícita, digamos, porque aquí sí estaríamos hablando de una asociación ilícita, o sea, gente que se pone de acuerdo para robar y cómo repartirse lo que está robando, ¿no? Como si alguien se pone de acuerdo con 2 o 3 para ir a robar una casa y repartirse el botín, ¿no? Nada más que acá lo están haciendo de manera más elegante, robando, digamos, a las empresas y al Estado, usando al Estado para tener un retorno de las empresas, y repartiéndose eso, ¿no? Entre los Milei, los Menem y algún otro más que esté ahí en el medio y que participe también de la operación. Digamos, pues bueno, si hay sobres, ahí alguien los tiene que recibir, a alguien se los tiene que dar, y eso, digamos, ahí hay como un peaje que hay que pagar, pero bueno, ahí está ese
8% que aparentemente, o por lo menos por los dichos de Españolo, es lo que están robando, ¿no? Entre los Milei y los Menem. Milei también estuvo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Dijo algo que no se le entendió. Bueno, esto después de haber sido corrido en una caravana que se hizo por Lomas de Zamora en la campaña que están siguiendo por las elecciones en provincia de Buenos Aires. Ya vamos a estar hablando de esta caravana. Pero bueno, después de esto es que Milei estuvo en este Consejo Interamericano de Comercio y Producción, o sea, la casta comercial de Argentina, o sea, los principales dueños de las grandes empresas, no de kiosquito y no de pymes. Y decía esto que bueno, no sé si alguien lo puede entender. Desde el primer día, el principal fundamento de nuestra gestión económica es mantener la macroeconomía ordenada. Bueno, algo así intentó decir, no sé si será producto de este nerviosismo o esta frustración, ¿no? Recordemos que aparentemente Milei tiene una gran carencia al manejo de la frustración. Cuando algo no le sale como él espera que salga, se frustra y bueno, se pone mal o se pone violento o va a saber cómo es ahí adentro, que para eso es que sirve Karina, que pues, aparentemente es la única que lo puede contener, o es la figura de la madre, ¿no? Por ahí parece Milei fuera un nene que necesita a esta mamá que todo el tiempo lo esté protegiendo. Hay otro audio de todo lo que dijo Milei que sí me interesa un poco más analizar, porque habla de la deuda, ¿no? Ahí lo escuchamos. La toma de deuda no es ni más ni menos que impuestos futuros, no es ni más ni menos que financiar la fiesta de hoy y hacérsela pagar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las distintas generaciones, algo profundamente inmoral. Imagínense que todos ahora empezáramos una mega fiesta y la cuenta se la hacemos pagar a nuestros nietos. Sería verdaderamente una cosa aberrante. Coincido totalmente con lo que dice Milei. El problema es que Milei está tomando deuda. Me llamó la atención esto, porque esto mismo lo había dicho en la campaña, antes de ser presidente, antes de haber sido elegido presidente. Y una vez que llegó a la presidencia, está haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, ha tomado deuda con el FMI, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y está tomando también deuda interna, porque todos los intereses que está pagando a los tenedores de pesos para obligarlos o para seducirlos a que compren esos bonos y no compren dólares, y a partir de eso ofrecerle tasas altísimas que triplican la inflación o duplican la inflación, es deuda. Entonces, ¿y a dónde va esa deuda? Bueno, a la fiesta de esta gente que estaba ahí en este Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Esa es la gente que está festejando con toda la deuda que está tomando Milei y que efectivamente la van a pagar nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, porque es monstruosa la deuda que ya había tomado Macri por un lado, a la que suma Milei otro poco más, son 20.000 millones de dólares, y toda lo que está juntando o acumulando de intereses que también va a tener que pagar de alguna forma o Milei o el gobierno que venga, ¿no? O si no, bueno, hacer alguna cosa como también se hizo en algún momento de
de obligar a todo eso a una especie de refinanciación y que es peor, ¿no? O no peor, pero bueno, significa que todo eso era una gran mentira. ¿Cómo es una gran mentira? Me preguntaba qué pasa por la cabeza de Milei si es que no sabe que él está tomando deuda, digamos, porque podría ser una respuesta, ¿no? Si la persona esta dice que está mal pedir deuda porque significa hacerle pagar a las próximas generaciones la fiesta actual, o sea, no se está dando cuenta, no sabe que él está tomando deuda. Le ponen papeles para firmar y él firma, y es como lo que dice Hayden Davis, que le pasa dinero a la hermana y le hace firmar lo que quiera a Milei, ¿no? Digamos, estarán haciendo eso los Caputo, los Sturzenegger, poniéndole plata o vaya a saber qué, y Milei firma y firma y nada más, digamos, y después le ponen una película, un argentino, qué sé yo, para que vea, se entretenga y van todos a aplaudirlos unas horas, para que se sienta contenido y se sienta querido. Me resulta muy preocupante. O, digamos, le están, algunos dicen, ¿no? el diario de Irigoyen o otras formas de rodearlo y hacerle creer que está en otro país y que todo está fantástico y que redujo la pobreza y que los jubilados cobran millones y que no hay problemas con los discapacitados o que todos los discapacitados que hay son todos mentiras o son todos kirchneristas. Hay una disociación, ¿no? Esta palabra de decir, bueno, entre lo que la burbuja, digamos, donde está metido Milei, y la realidad, y lo que está pasando, lo que, digamos, de alguna forma todos podemos ver en las calles, ¿no? Cada vez que uno sale y va, no sé, a algún negocio a comprar o a trabajar, ¿no? O la otra posibilidad es que mienta, o sea, miente y abiertamente sabe todo esto que está haciendo, sabe que está robando, sabe que está quedándose con la coima que está recaudando de Carina, pero que es para él, obviamente, y sale a mentir como si todo eso no existiera, y sale con estos discursos de alguna forma para tapar o para decir, bueno, que todo eso es mentira y que él no tomó deuda y que, bueno, nada, digamos, que bueno, puede servir para sus fanáticos, ¿no? La gente que está ahí, sus seguidores, y entonces dirán, sí, es cierto, Milei no tomó deuda, aunque es claramente lo contrario. Pero bueno, es preocupante esto que hace Milei porque, bueno, está alejado de lo que ocurre, ¿no? Y quizás esto sea también parte de lo que ocurrió en esta caravana que hablábamos hace unos minutos, ahí en Lomas de Zamora, como parte de la campaña de La Libertad Avanza en las próximas elecciones, que son el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires, donde, bueno, fue Milei, fue Carina, fue Espert. Una de las primeras, o la primera vez que Milei sale a la calle, ¿no? Después de todos los audios estos de Españolo que se conocieron, y que, bueno, terminó como terminó. Ahí vemos algo. Ya algo también. Avanza, la camioneta se va a ir, se va. Se va. Solamente ya está, 2 cuadras. Nada más. Hacer. 2 cuadras, sí. Confirmamos que no llega a la plaza. No. Porque, mira, ahí lo vemos, lo están atacando al presidente. A ver. Atención, están atacando al presidente. Están atacando, se complicó, guarda. Así extraen al presidente Javier Milei en medio de los disturbios.
Claro, ahí. Este es el momento en el que la caravana tiene a militantes que van a agredir al presidente sobre el capó de la camioneta y ahí deciden acelerar la camioneta que lleva al presidente Javier Milei, a Karina Milei, a los candidatos, a Espera, Bondarenko, aceleran. Fíjense ustedes que lo hacen en medio de proyectiles que vuelan detrás y los efectivos de la custodia presidencial de la Policía Federal en la caravana deciden extraer del lugar al presidente Javier Milei y al resto de los candidatos, incluida también la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. El caso de Esper es particular porque no entiendo muy bien por qué no subió a los autos de la custodia, porque lo que vimos recién es una fotografía de José Luis Esper a bordo de una moto. Bueno, esa es un poco la crónica de esta caravana que duró 4 minutos, una cosa así. Es todo lo que pudo recorrer Milei con la hermana y con Espert. Sí, se podría decir, bueno, ahí vamos a escuchar después algo que dice el intendente de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora es un lugar que podríamos decir peronista o kirchnerista, si se quiere, y que, digamos, no iba a ser bien recibido Milei. Es como si sos de Boca y te vas a un barrio de River, o si sos de River y te vas a un barrio de Boca con la camiseta del equipo contrario, ¿no? No es por hacer una comparación, digamos, del fútbol con la política, pero, digamos, tiene un poco esa lógica de ir a un lugar donde sabes que hay una mayoría que no te va a aplaudir porque piensa distinto, y vos a ese lugar elegís ir a propósito, ¿no? Era, digamos, casi natural, era lógico. Lo ilógico hubiera sido que no hubiese pasado lo que pasó, o sea, que no hubiese habido un rechazo de la gente a Milei. Lo que abre una pregunta de decir, bueno, si eso es lo que se buscaba, ¿no? Si es que se buscaba que este rechazo fuera muchísimo más violento de lo que fue, que le tiraron con brócoli, no sé si tiraron alguna piedra, digamos, pero no pasó más de eso, de un susto, que, digamos, la gente que lo cuida, la custodia, protegiéndolo con esas valijas antibalas, digamos, y después viendo que era tanta la gente que lo repudiaba, suspendieron todos, por eso dura 4 minutos nada más. Los bajaron de la camioneta, huyeron primero con la camioneta, que encima de la camioneta después se supo debe, no sé, como 40 millones de multas. Bueno, pero huyeron del lugar con la camioneta, después se subieron los vehículos oficiales, a Espert lo dejaron afuera y ahí fue Espert en una moto. Y ahí fue Espert en una moto sin casco, también huyendo atrás de la camioneta oficial, ¿no? La pregunta es esa, o sea, ¿cuál era el sentido de ir a ese lugar? Si lo que, más allá, digamos, de buscar un apoyo electoral, si lo que buscaban era que la reacción o el repudio fuese tal que hubiese algún herido o herida o heridos, y usar eso para decir, bueno, que los malos son los otros y ellos son los buenos, y que están buscando, digamos, sostener, y que todo lo de español es una operación, digamos, etcétera, ¿no? O, digamos, algo, digamos, más grave, ¿no? Como buscar que una revuelta tan grande que impida que se celebren las elecciones en Buenos Aires, porque los números les dan que están abajo, digamos, con todo esto que ha ocurrido. Ya venía muy peleado los números en provincia de Buenos Aires, y con todo esto
lo que están viendo es que están abajo, que no tienen los números que tenían hace 10 días o hace 15 días, que ya eran complicados, pero con todo esto de las coimas, que ha abarcado, ¿no?, toda la sociedad. Ahí al principio del programa pasábamos un cortito que se estuvo haciendo viral, donde pasaban las camionetas por la calle y una persona le hacía la seña del 3%, que es lo que Españolo dice que se queda Karina de las coimas, ¿no? Ese 3 es en todos lados, ha cundido, digamos, por toda la sociedad, se lo ha apropiado la sociedad, está, digamos, en canciones, etc. Es más, antes era común en esta época de elecciones, los puestitos, digamos, libertarios y qué sé yo, pero ahora no pueden estar, digamos, porque todo el mundo o todo el que pasa los carga con las coimas, le hace la seña del 3%. Han quedado muy devaluados en la credibilidad de la gente, ¿no? Y encima, bueno, ahí también se vio a Milei cuando huía, insultando a la gente, digamos, la gente reclamándole por estas coimas que van a la hermana, y Milei insultando, ¿no? Ahí lo vemos. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, a Milei insultando, no discutiendo y no debatiendo, sino eso, como si fuese un barra brava de un club y con otro club, y insultándose como sin ningún sentido, o con el sentido de eso, de gozarlo al otro nada más. Y es el presidente del país, ¿no? Digamos, debería tener, si tuviera un poco más de neuronas, debería entender dónde está y desde dónde habla, ¿no? Y no esta cosa, digamos, así de barra brava o de simple ciudadano. Que se puede, no sé, en un café ponerse a discutir con otro y discutir, no sé, acaloradamente. Y esto lo hace como presidente arriba de una camioneta, huyendo porque la gente lo repudia cuando estaba haciendo la caravana. Escuchamos ahora al intendente de Lomas de Zamora, que, bueno, también da una opinión sobre esta caravana mileísta. Nosotros le pedimos con toda la responsabilidad y la buena onda del mundo a toda la gente de Lomas que no vaya a ese lugar, que era donde iban a estar, para evitar cualquier tipo de incidente. Pero también, ¿con qué cara yo le puedo pedir a la mamá de un chico discapacitado que no proteste porque viene Milei a Lomas? Cuando además, una cosa importante, porque dicen, no, bueno, no nos dejaron hacer un acto, pero, flaco, quisieron cortar la PRI de Irigoyen. Es como hacer un acto el 9 de julio en el Obelisco, un día de semana, sin, digamos, con miles de autos pasando, con mucha gente que había ahí a los costados repudiándolo. ¿Qué esperaban que pase? Ir por Pavón como si fuese el carnaval de Gualeguaychú, saludando a la gente que los salude. ¿Realmente están tan disociados de la realidad? ¿O buscaron otra cosa, que es lo que me preocupa? Buscaron otra imagen mucho peor de lo que pasó. Y gracias a Dios, el propio Adorni lo dijo, no hubo heridos. ¿Cuál era el plan? ¿Putear a la gente que estaba al costado? Porque eso es lo que se ve. La caravana duró 4 minutos, pero lo que se ve en esos videitos es que iba Milei y estar puteando gente. Bueno, ahí lo dice, ¿no?, el intendente de Lomas de Zamora, en el sentido de que, bueno, por un lado, que se le pidió a la gente de la intendencia que no vaya, pero también, o sea, ¿cómo le decís a alguien que está siendo agredido o agredida
por el presidente, como jubilados o los discapacitados, a que no vaya a protestar o que no vaya a reclamar, ¿no? Digamos, porque es eso. Esta persona, digamos, que es presidente, es el que tiene que dar una respuesta. No es cualquiera, ¿no? Y no hay forma por ahí de llegar. Entonces es una oportunidad. Si yo sé que va a estar en algún lugar y quiero decirle algo, expresarle mi opinión, tengo todo el derecho a ir y decirle lo que pienso. Entonces, ¿cómo decirle o cómo prohibirle o cómo impedir que alguien haya ido a esa caravana a protestar, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto que decíamos también hace unos minutos, si lo que se busca o lo que busca el gobierno de Milei con estas caravanas, con estas movidas, es generar violencia y generar tanta violencia de que pase algo, haya heridos y con esa excusa, bueno, reforzar la idea que los malos son los que están del otro lado, los kirchneristas, los peronistas, etc. O bueno, algo quizás más grave como lo que decía, que capaz que no vaya a ocurrir, pero eso, intentar frenar algo que parece que no va a tener el resultado pensado, deseado y querido y previsto, ¿no? Que sería ganarle a Axel Kicillof. Esto no ocurrió nada más que en Lomas de Zamora. Karina y Martín Menem fueron a Corrientes, donde hay elecciones este fin de semana. Y bueno, ahí también los corrieron. Ahí vemos. Miren ustedes, acá, miren. Ahí está, mira, justo. Miren, miren. Seba. Están desplegando esto que desplegaron también ayer en Loma de Zamora. Bueno, ahí se ve a Karina y a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que huyen también, son subidos al vehículo oficial. Y se da, bueno, toda esta violencia con la gente de la seguridad, que bueno, empieza a empujar a los periodistas, empieza a empujar a los camarógrafos, y digamos huyen del lugar, repudiado también por la gente, ¿no? Tampoco pudieron hacer esa caravana o esa recorrida, digamos, por Corrientes. Horrible. Parece que todo esto no va a tener tampoco en Corrientes los resultados electorales que se buscaban. El candidato libertario no llegaría a donde se quiere llegar. No sé si va a ser el segundo, tercero, cuarto. Lo que, bueno, significa esto, ¿no? Una caída de esos votos. Recordemos que Milei no ganó el primer de vuelta, ganó en balotaje, en ese balotaje sacó el 56%, que no es un 56% real, sino un 56% de un balotaje. O sea, donde había dos opciones nada más para elegir. Distinto de, por ejemplo, cuando Cristina ganó con creo que fue 52, 54, que fue en primera vuelta. Esos sí son votos reales. Fue un 56 del balotaje. Está bien, es un 56, pero nada más que entre dos opciones. Hoy parece que está lejos de esos números y de esa expectativa, de esa credibilidad, esa confianza que le dio una parte importante, más de la mitad de los argentinos y argentinos que fueron a votar. Parece que, bueno, dilapidó totalmente esa credibilidad, ese capital
que le había dado la gente, el pueblo, ¿no? ¿Qué vendrá después de esto? No sé qué ocurrirá, si hasta dónde va a poder seguir sosteniéndose el gobierno con esta falta de apoyo, ¿no? Digo, porque en definitiva es eso, todos estos otros que lo han venido apoyando en un sentido político, ¿no? Poniéndoles legisladores para que aprueben determinadas leyes como la ley base, la ley del RIGI, etc. Hoy están viendo de que no les conviene estar con Milei porque la gente no lo quiere, y entonces tratan de despegarse. Decir, bueno, lo que hicimos no fue, ya está, ya pasó, vamos para otro lado, y bueno, ahora Milei es el malo y nos ponemos del otro lado, ¿no? Y hay una cosa, bueno, que no es muy ética, pero que, bueno, así como viene funcionando desde hace muchos años. Es más, ahora le están, Milei, la hermana de Karina tenía que ir a un acto, y bueno, le dijeron que no vaya. No vaya porque es un piantavotos hoy, Karina, con todo lo que se sabe o todo lo que se difunde de las coimas que está recaudando. En esta semana también estuvo Francos invitado como parte de su función como jefe de gobierno a dar un informe en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y bueno, lo que ocurrió, bueno, no dijo nada. Francos no dijo nada, igual que cuando fue a dar explicaciones de la causa Libra. No hubo nada rescatable de la exposición. Es cierto que va y que da la cara y que habla, pero bueno, no dice nada. No dice nada concreto, no da ninguna respuesta, probablemente porque no la tenga. O sea, y si las tiene, no las quiere dar porque se entiende que son contrarias al gobierno de Milei, o que no hay respuesta posible a lo que está ocurriendo. Lo que quedó, o lo que me interesa, digamos, rescatar de esto, es una pelea o un hecho que ocurrió ahí mientras de un lado se intentaba interpelar y por ahí apretar a Francos en el sentido de decirle, che, dame una respuesta concreta a esto. Lo de Español es cierto o no, ¿por qué Lule, si es que está, por qué lo echan o lo despiden a Español por sospecha y no lo despide a Karina o no lo despide a Lule? Que, digamos, porque son las mismas sospechas, digamos, si hay sospechas sobre Españolo, también son las mismas sospechas sobre Karina o sobre Lule. Entonces también deberían ser expulsados del gobierno, o Milei debería expulsarlos y no lo hace. Y lo que ocurrió ahí es una pelea. Bueno, algunos dicen que todo esto de Españolo es una interna libertaria entre los sectores de Karina, los sectores de Santiago Caputo. No sé, y capaz que nunca se pueda saber, pero lo cierto es que ahí había una medida que a mí me pareció, digamos, distractoria, ¿no? Digamos, entre la diputada Marcela Pagano y la diputada Adela Lemoine, que es donde, bueno, estaba hablando Pagano y Lemoine, sabiendo dónde está la cámara que la enfoca a Pagano,
se paró delante para que Pagano quede tapada y no se la pueda ver o no se pueda ver a través de la transmisión, digamos, porque todo esto es público y se ve. Y ahí se produce una discusión entre las dos, Pagano diciéndole que se corra, la otra diciendo que ella es libre y se puede parar donde quiera. Martín Menem, el presidente de la Cámara, haciendo de cuenta de que quiere que se calmen y diciéndole a Lemoine que se siente. Cuando después se conocieron, digamos, porque alguien sacó fotos, porque estaba Lemoine con el teléfono y estaba chateando con Martín Menem diciéndole, che, me voy a parar, aquí estoy, me pongo acá. Franco se ríe, o sea, toda una operación o una pereta, como dice el gobierno, para ensuciar o para distraer lo que estaba ocurriendo ahí con la interpelación a Francos, al jefe de gobierno, y de alguna forma tapar, ¿no? Tapar la nada que dice Francos o que dijo Francos, y que lo único que quede es esta anécdota, porque no tiene ningún valor, entre dos que se están peleando y que no lo dejó ver y que la tapó, digamos, etc. Ahí vemos un poquito de esto. Diga la verdad. El Instituto de Vitivinicultura tiene un presupuesto de 12.120 millones, no, un numerazo. 12.120.294.757, no me sale el número. Bueno, ahí veíamos a Pagano hablando de manera animada con Lemoine, diciéndole que se siente y que vaya con los corruptos, o sea, con Martín Menem, que era quien estaba presidiendo la sesión. Pero bueno, todo esto para mí, o lo veo así, ¿no? Como una medida distractoria, ¿no? Una forma de hacer como, de disfrazar la cosa, y que no nos quede nada de esta sesión donde Franco va como responsable o como jefe de gobierno. Recordemos, digamos, que es como que la parte de la administración del gobierno la tiene el jefe de gobierno, es el responsable. Y el presidente tiene el control político, digamos, pero todo lo que es la administración, el responsable, por lo menos desde el punto de vista de la Constitución Nacional, cae sobre el jefe de gabinete de ministros, estaba diciendo cualquier cosa, el jefe de gabinete de ministros, que es Francos. O sea, él es el responsable de todo de la administración, digamos, del país, de todos los ministros, o sea, de la ejecución de la economía y de cada uno de los sectores que componen el poder ejecutivo, y el presidente tiene el control político del país, pero la parte administrativa, el responsable, el jefe de gabinete de ministros, que es Francos. Y que Francos no diga nada, y que para tapar la nada que dice Francos se organice desde los libertarios esta supuesta pelea, que también hubo en otra sesión algo parecido, donde Lemoine también, que parece que la encargada del show y de los escándalos, se tiraba agua con otra diputada libertaria. Organizan toda esta cosa para distraer y para interrumpir una sesión, o intentando esto, ¿no? Que se corte, que se fracture, que no se pueda preguntar, que no se pueda exigir respuestas.
y que todo quede en la nada, en que, bueno, hubo dos que se pelearon y que, no sé, hablemos de Lemoyne y de Pagano y no hablemos de que Franco no dijo nada a pesar de haber ido. Bueno, y nos vamos a la primer pausa con Karina hablando. Y bueno, varias veces, es poco las veces que habla Karina, y las veces que habla a uno le queda la duda hasta dónde es el jefe, ¿no? Porque bueno, Milei la pone como que es el jefe, se dicen que la que arma y desarma es Karina, pero digamos, uno lo que puede escucharlo, digamos, llama la atención el nivel del lenguaje, la forma de dirigir, la forma de armar oraciones para hablar, hasta dónde esta persona tiene la capacidad para hacer lo que se dice que hace. Más parecería que este mote o este nombre del jefe tiene algo más que ver con la carencia de la figura maternal de Milei, y sabe que ahí en la hermana tiene alguien que lo contiene cuando las cosas no le salen como él quiere que salgan. Y eso es todo, o es la que le recauda plata, digamos, porque también hay por ahí entrevistas donde Milei dice, bueno, que la hermana le dice, che, bueno, está todo bien, pero acá tenés que juntar plata, entonces andá, salí, hablá y recaudá. O sea, es sí, eso, como si fuese la madre o la tutora, como si Milei fuese, no sé, una persona, no sé, sin las facultades para darse cuenta que es adulto y que debe ganarse el sustento, se tiene que trabajar. Y es la hermana la que lo está todo el tiempo, por un lado conteniendo cuando no le sale lo que él quiere hacer, y por otro lado diciéndole, bueno, basta de homo argentum y anda a laburar, anda a recaudar. Ahí vemos estas palabras de Karina, y con eso nos vamos a la primer pausa de este Tramas de hoy. Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar, para que no nos roben más. Y realmente, gracias, porque sé que somos todos los que queremos el kirchnerismo nunca más. Y queremos terminar con esto. Segundo bloque de Tramas. Y en esta parte de este programa de hoy queríamos compartir lo que está ocurriendo hoy con los discapacitados, a los que han obligado a reempadronarse, ¿no? Lo que han hecho es Milei, digamos, la gente que puso en cada uno de estos lugares, es sacarle o suspenderle los beneficios que tenían y obligarlos a que tengan que renovar, llevando otra vez todos los estudios, todas las constancias, para volver a darle los subsidios que estaban recibiendo, como si fuese la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, gente sin piernas tiene que ir que no tiene la pierna, efectivamente no tiene la pierna, tiene que ir a decirle a Milei o a la gente que puso en la Andis que no tiene la pierna, aunque sea, digamos, totalmente explícito. Entonces, bueno, hay largas colas para todo esto, que es una cosa, digamos,
terrible, terriblemente cruel, ¿no? Porque es personas que necesitan, por un lado, y que tienen una discapacidad real, y obligarlas a hacer todo este trámite de vuelta es de muy mala gente. Ahí escuchamos entonces algunos testimonios. Y mira, le sacaron la pensión a mi hermano, sí. Así que traje los papeles para ver si se la pueden renovar. ¿Hace cuánto que la cobraba? Y la cobraba hace un año más o menos. Así que me enteré de casualidad, fui a cobrarle y ahí me enteré que tenía que venir para acá. O sea, en el cajero... Cero. Cero. Sí. Supuestamente me habían mandado cartas, no mandaron nada. La verdad que muy burocrático. ¿Qué tiene tu hermano? Mi hermano tuvo una ACV en la cabeza que, bueno, lo dejó inmóvil en la cama. O sea, no puede pararse, no puede hablar, no puede caminar. Así que, bueno, me encargo yo. ¿Y qué papeles te piden en este momento? Me pidieron unos papeles donde diga el médico qué discapacidad tiene, cuánto tiene discapacidad, que argumente que no se puede levantar. Pero me parece que lo que yo opino que tenía que haber sido al revés. En vez de sacar, primero preguntar. Entonces vos haces un censo, fíjate, yo entiendo que quieran sacar, ver quién es trucho, quién no, está perfecto eso, pero primero habría que preguntar. Te hubieran hecho un censo, ir a preguntar, a ver, ¿es discapacitado? ¿Tenés el certificado? ¿Tenés esto? Sí. Tiene razón. Sí, a este no, a este sí, este no tiene nada. Bueno, ahí lo decía este señor que estaba ahí haciendo otra vez, digamos, porque esto ya lo hizo en otra oportunidad, digamos, si venía cobrando es porque ya hizo todo este trámite, y otra vez ir a hacer, digamos, el mismo trámite como si fuese por primera vez, con el agravante de que no hubo un aviso. Dice que supuestamente deberían haber recibido alguna notificación de que se le suspendía el beneficio que estaban recibiendo y que tendrían que haber ido. Entonces, bueno, lo podrían haber hecho antes de que le suspendan el beneficio. No, digamos, directamente le suspendieron el beneficio. Entonces, cuando van a cobrar no está. Cuando van a preguntar por qué no cobró, porque usted tiene que volver a hacer toda la papelería de vuelta. Bueno, si me hubieras avisado antes, capaz que tenía oportunidad de hacer ese trámite antes de y poder cobrar ese mes, ¿no? Bueno, les están robando, digamos, porque eso es lo que hace, digamos, mire, y no lo hace, digamos, nada más que con los discapacitados, que lo viene haciendo con varios sectores, ¿no? O sea, le suspendo algo y hasta que toda esa gente a las que les quite algún beneficio vuelve a hacer el trámite y se lo vuelve a dar, ya les robé un mes o 2 meses o 3 meses, ¿no? Y incluso alguno que dice, bueno, más si por, no sé, 200.000, 300.000 pesos no hago nada, no hago todo este trámite. Y entonces, bueno, digamos, eso, se van rapiñando dinero. ¿Para qué? Bueno, para sostener los intereses que están pagando a la casta, a la gente que tiene dinero, para pagar el FMI, toda la deuda que está pidiendo Milei, etc. Escuchamos otro testimonio más. ¿Qué trámite venís a hacer? A presentar los papeles, porque este mes no cobré, me suspendieron la pensión. Mira. Y no me llegó en ningún momento la notificación de que me tenía que presentar. Así que fui al ANSES y me dijeron que tenía que venir acá con todos los papeles a ver si me sirven los papeles con los que yo ya estoy pensionada desde hace 2 años. Yo tengo trombofilia, tuve 2 trombosis en la pierna, no puedo estar mucho parada, ves que estoy con una banqueta desde las 4 de la mañana que estoy acá, estoy anticoagulada, y bueno, y necesito la pensión porque no puedo trabajar. ¿Cuánto venís cobrando pensión? Y el mes pasado cobré 270.000 pesos, y tampoco me dan los remedios, tomo un anticoagulante que no me los dan. ¿Cuánto cuesta ese anticoagulante? Y más o menos 30.000 pesos por mes. Y tampoco los estudios tengo que ir particular porque la obra social no me cubre nada. Yo voy todos los meses a hacerme un control hematológico por lo que estoy anticoagulada y tampoco me los puedo hacer, tengo que hacer de forma particular. ¿Qué opinas de lo que sucede con las coimas? Y la verdad que es un horror que se haya metido con gente que la verdad necesitamos, porque si no, no estaríamos acá desde las 4 de la mañana. Creo que las personas que estamos acá es porque realmente no podemos ir a trabajar, sino nos gustaría a todos poder laburar como cualquier otra persona. Sobre todo porque con 270.000 pesos... No hace nada. Además yo alquilo, así que la verdad que hay muchos días que tengo que fijarme si cómo pago el alquiler. Así que la verdad que es muy triste lo que nos está pasando, sinceramente. Y ahora si me piden los estudios nuevos para la auditoría, solamente los de sangre me salen 400.000 pesos. Y 150.000 el ecodoppler de la pierna.
Así que no sé cómo me los voy a hacer porque no me alcanzan ni 4 o 5 meses de pensión. Así que la verdad que es una vergüenza lo que está haciendo este presidente con los discapacitados, con la gente, con los jubilados. Es una vergüenza total. Una vergüenza total, decía esta señora, que, bueno, tiene lo que decían hoy, trombosis en las piernas, no puede estar parada, tiene que estar anticoagulada, digamos, para que no se formen esos trombos en las piernas y no tenga que ir a estar internada para superar esa crisis. Bueno, terrible, y además, digamos, lo que están cobrando, o por lo menos lo que cobra esta señora, 270.000 pesos. O sea, eso es lo que les está robando Milei a los discapacitados, que no está muy lejos de los 370 también que le está pagando a los jubilados, y que ni eso quiere darles un mínimo aumento. Vergonzoso, como decía la señora, que aparte de esta miseria que les está pagando Milei a los discapacitados, encima les robe, ¿no? Use a los discapacitados para coimear a las empresas, a los laboratorios, a las farmacéuticas y, bueno, juntar plata para él, para la hermana, para los Menem, para alguno más que estará ahí en el medio, haciendo caja y juntando unos dólares para el futuro, ¿no? Escuchamos un testimonio más. ¿De cuándo? La pensión. Y el 24 de febrero del año pasado. ¿Y le dieron algún tipo de...? Mi hija es no vidente, hace 2 años que está esperando. Sí, no se puede si creer. puede volver a cobrar. ¿Cómo volver a cobrar? ¿Qué, le interrumpieron el cobro? Sí, ella sí dejó ese sepa. ¿Y pero por qué se Casualmente ayer, ayer casualmente me mandó un audio que hace 8 meses nuevamente que está esperando ahora. ¿Pero por qué le Y interrumpieron hace el 2 años que... ¿Pero por qué le interrumpieron el cobro? Ni idea, no tengo idea por qué motivo. Ah, pero le El interrumpieron. tuyo tiene todo. Ella interrumpieron. no tiene no ve. ¿Cómo? Se lo interrumpieron. ¿Cobraba y dejó de cobrar? Sí, sí, no cobra más de marzo. Bien, ¿no? Otro testimonio más, como muchísimos más, digamos, si están siguiendo esto por YouTube, esto está tomado en la gente que está haciendo una fila para que sea atendido, para ver qué papeles, o ya llevando los papeles que dan cuenta de la discapacidad que tienen las mismas personas o el familiar. Larguísimas filas. ¿Por qué? Bueno, porque Milei decidió sacarle todos los beneficios y que tengan que ir a decir que, bueno, ¿por qué es discapacitado? Como si fuese la primera vez. Y para terminar este bloque, vamos a poner a Pareja, que Pareja es el armador de La Libertad Avanza, que hablando de esta caravana y de esta huida de Milei, llama discapacitados a las personas que repudiaron a Milei. O sea, usa la palabra discapacidad como un insulto, igual que como Milei dice, bueno, que son cucas o que son kirchneristas, donde usa la palabra kirchnerismo como insulto. Bueno, Pareja usa la palabra discapacidad o discapacitados como un insulto, como una forma de agredir a las personas que fueron a repudiar a Milei. Ahí lo escuchamos. Lo que sucede es que después hay un tercer cordón que tiene que ver ya con la cuestión local, que tendría que estar controlando a estos energúmenos, ¿no? Porque son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de la lógica que podemos entender todos nosotros. Arrojar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar. A veces uno se queda sin palabras porque decirle discapacitado o insultar a alguien diciéndole discapacitado es no entender lo que es una discapacidad. La discapacidad no es alguien que una elección. Y no es algo que tiene que ver con
con el mérito o con el esfuerzo o no esfuerzo que puede hacer una persona. Es una condición, digamos, se nace o algún hecho en el transcurso de la vida genera esa discapacidad, como no sé, perder una mano, perder un brazo. No es que alguien quiere voluntariamente perder una pierna, sino que bueno, puede haber tenido un accidente o una infección y tiene esa discapacidad, hablando de discapacidades físicas. No es que porque hacer más esfuerzo o menos esfuerzo va a volver a tener la pierna, o sea, no es algo que la gente pueda elegir. Entonces, decirle a las personas que están en contra de lo que está haciendo Milei con los jubilados, con los discapacitados, con los trabajadores, con los estudiantes, con los docentes, insultarlos diciendo que son discapacitados, es muy libertario, es muy de libertario esta forma de buscar agredir, ¿no? Digamos, no está lejos de lo que hace el mismo presidente, ¿no? Que, bueno, en algún momento le dijo mogólico a alguien, le dice burro a una periodista. Bueno, la agresión verbal así de reos la tienen, digamos, todos los libertarios. Y peor, digamos, esto en el caso, digamos, de pareja, alguien que es el jefe de campaña de la Libertad Avanza, haciendo esta supuesta explicación de por qué Milei huyó de la caravana ahí en Lomas de Zamora. Hacemos una nueva pausa en este Tramas de hoy y en unos minutos regresamos. Último bloque de tramas de hoy. Se conocieron nuevos audios o se están poniendo al aire parte de los audios estos de Españolo, ex abogado personal de Milei, alguien que tenía esa confianza de Milei para que se haga cargo de las causas judiciales contra Milei, o sea, alguien que que tiene mucha confianza. Pensemos en un abogado que tiene que defender judicialmente a alguien, va a requerir, digamos, un total conocimiento de la causa, de los hechos, por lo menos desde la parte, digamos, en este caso de Milei, para poder defenderlo. Cosas que serán públicas o no, pero tiene que tener una confianza, digamos. No es un abogado que es el que te tocó porque no tenés cómo pagarlo. Es alguien que eligió Milei para que lo defienda, o sea, lo buscó. Y estuvo, digamos, muchos años defendiéndolo y deja de defenderlo o de ser su abogado cuando Milei lo nombra al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. O sea, hasta ese momento era el abogado personal de Milei. No solo, digamos, esta confianza, sino que los registros de las visitas a la quinta residencial de Olivos, hay muchísimas entradas de Españolo. Según los registros, tiene más presencia que incluso que la hermana, que Karina. Así que es alguien que tiene o que tenía una frecuencia y una confianza como no solamente para ser el abogado, sino para estar, no sé, varias veces a la semana yendo a verlo a Milei, a Olivos, y bueno, no sé, digamos, hablando, qué sé yo, lo que tendrán que hablar o lo que querrán hablar y haciendo que, digamos, no se sabe, digamos, pero había una constancia y una frecuencia que no la tiene, digamos, cualquiera.
incluso, digamos, reuniones con Novelli, con esta gente que organizó la estafa de Libra. Estuvo Españolo presente ahí junto con el presidente. Así que no es alguien ajena, no es peronista, no es kirchnerista, es libertario, y por eso digamos, era abogado personal de Milei, y por eso Milei lo nombra frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, hasta que se conocieron estos audios y Milei decidió echarlo. Vamos a compartir uno que no se dio mucho a conocer, pero donde Españolo habla de Sturzenegger, de Federico Sturzenegger. Ahí lo escuchamos. Digo, no, discúlpame, a mí, perdón, lo que te dijeron a vos es que vos me tenías que dar una mano con bajar las pensiones. Bajar de baja las pensiones es mi trabajo. A mí me dijeron que vos me venís... No, a mí me dijeron... No, disculpame, a mí Federico personalmente me dijo que vos venías a darme una mano. Si no, decime si me venís a dar una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Me dice, ¿y cuál es la diferencia? Y me dice, ¿viste? ¿Y cuál es la diferencia? Le digo, no, mirá, si no entendés cuál es la diferencia, no. Es al pedo que tengamos esta discusión, pero escúchame, yo acabo de llegar a un lugar donde me están esperando, así que nada, seguimos en otro momento. No, pero decime 5 minutos y qué sé yo, si puedo hacer esto. Le digo, mirá, lo hablamos en otro momento. Tengo gente, bueno, me tuvo 5 minutos más, viste, hablando, sin llegar a nada. A lo que le termino diciendo, discúlpame, te dije que hay gente que me está esperando acá, que yo termine de hablar con vos para empezar una reunión. ¿Lo podés entender eso? Sí, pero yo tengo que terminar de hablar con vos. No, a ver, que yo ya terminé de hablar con vos, le digo. Yo ya terminé de hablar con vos y evidentemente vos sos un maleducado, pero yo no quiero quedar como maleducado con la gente. No, pero ¿cómo? Yo te quiero ayudar. Bueno, mañana hablamos. No, flaco, mañana hablamos. Chao, pum, viste, le corta. Entonces, una de las cosas que, pero así, mal. Entonces, una de las cosas que se había hablado era de los correos. Yo le dije, mira, yo ya hablé con los correos, pueden hacer esto lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer. ¿Qué hace el flaco? Se puso a llamar a los correos, a correo argentino, a Andrani y a Oscar. Son las 3 empresas con las que voy a hacer yo la auditoría. Fuiste a pedir precio, a ver qué podían hacer, qué no podían hacer. Entonces, en medio de una negociación que yo estaba pidiendo, el flaco, ¡pumba!, se me mete. Hace poquito saqué una resolución, que la saqué yo del Andís, ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimiento a algunos CUTs que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUT no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiera sido una resolución de ellos. Pero ¿entendés? O sea, es todo un desmadre que se te meten en tu organismo, sin estar intervenidos, te intervienen. Bien, ahí escuchábamos entonces a Españolo hablando de Federico Sturzenegger, o sea, diciendo como que Sturzenegger le puso a alguien o le mandó a alguien para que entre dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y esa persona se puso a hacer cosas por sí misma, sin consultarle y rompiendo la dependencia con quien era el titular español de la Agencia Nacional de Discapacidad, sino respondiendo a Sturzenegger. O sea, Sturzenegger le metió a alguien y esta persona se puso a hacer cosas como lo que dice, ¿no? Bueno, se puso por sí misma a hablar con el Correo Argentino, con Oca, con Andreani, buscando qué, no sé, digamos, buscando hacer negocios también, recaudar, buscar coimas, ¿no? Si querés que las prótesis se distribuyan a través de
de correo de Oca Andrani, bueno, a ver quién me da más, quién me da qué retorno, porque acá, bueno, acá estamos para hacer plata, ¿no? Lo mismo esto que decía al final, de que una resolución que había tomado él respecto también de las prótesis, diciendo, bueno, que no tienen vencimiento los por ejemplo, él nombraba ahí un brazo ortopédico que le parecía ridículo a esta persona, español, que no sé si tiene las facultades para decir si está bien o no eso, digo, pero bueno, salteando esto, él toma la decisión de decir, bueno, los brazos ortopédicos o las prótesis no tienen vencimiento, o algunas prótesis no tienen vencimiento, y dice, bueno, que Sturzenegger le afanó esa resolución y la publicó como si lo hubiera generado Sturzenegger, no Españolo. Bueno, ahí hay un problema obviamente interno entre Españolo y Sturzenegger, entre las distintas partes del gobierno que tratan de decir, bueno, acá el que labura soy yo y los otros no laburan, o de poner de destacarse, de buscar destacarse, ¿no? Una cosa así muy, muy infantil, o no, por ahí son infantiles para mí y para otras personas, lo entienden esto como algo necesario para sostenerse en el poder o en el poder al que pudieron llegar. También hay otro audio de Españolo en el que habla de Adorni. Adorni en algún momento, como para justificar los recortes que se hacían a los subsidios que se le daban a los discapacitados, ¿no? Sacar los subsidios, eliminar subsidios, eliminar estos beneficios, diciendo, bueno, muchas mentiras, pero bueno, entre esas ejemplos que daba, decía, bueno, que a una persona, creo que en Corrientes, le habían dado una pensión por discapacidad con una radiografía de un perro, ¿no? Que el médico que había generado la constancia para darle un beneficio por discapacidad a una persona había adjuntado como comprobante médico la radiografía de un perro, y Adorni exhibía la radiografía y decía, bueno, que qué barbaridad lo que hicieron los kirchneristas, que le dieron un beneficio por discapacidad a una persona con la radiografía de un perrito. Ahí lo vemos a Adorni. Entre 2003 y 2015, los primeros 3 gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones por invalidez pasó de 79.000 a 1.045.000. En 2022, un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó, junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Con una particularidad, la radiografía del perro, por supuesto pensión que le otorgaron, tiene la cola del perrito. Es la cola del perrito. ¿Qué se pensaban que era la cola del perrito? Por supuesto pensión que le otorgaron, por supuesto pensión que le otorgaron, por supuesto pensión que le otorgaron. Bueno, ahí decía Adorni, escandalizado supuestamente, que bueno, que los kirchneristas que habían pasado de 79.000 pensiones a 1.000.000 y pico, como diciendo, bueno, que era una barbaridad, que en realidad no lo es tal, digamos, según la Organización Mundial de la Salud, habla de que el porcentaje, según el porcentaje, digamos, promedio de cantidad de discapacitados que hay en el mundo, en Argentina estaría alrededor de los 4 o 5 millones de discapacitados,
según el promedio mundial, ¿no? Digo que en algunos lugares pueden ser más o menos. Y si acá hay 1 millón, todavía estamos lejos de ese promedio mundial, entonces no es ilógico que haya 1 millón de discapacitados. Y que probablemente ese salto, en el caso de ser cierto, haya sido bueno, porque hubo un gobierno que decidió darle este beneficio a discapacitados, que antes eran discapacitados y no tenían ese acceso. Es como decir, bueno, a partir de tal fecha, antes no votaban las mujeres y a partir de ahora empezaron a votar las mujeres, ¿no? Y había 0 votos de mujeres y ahora hay tantos millones de mujeres votantes. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una ley que permitió que las mujeres votaran, nada más y nada menos. Entonces es medio ridículo poner estos números sin el contexto de quién que se estaba dando un beneficio que antes no existía, y obviamente va a haber un aumento, y un aumento, digamos, que tiene que ver o que incluso está lejos de lo que sería el promedio mundial de personas con discapacidad. Ahora, lo que viene al cuento de esta arenga de Adorni y este razonamiento de Adorni respecto de que aseguraba que a esta persona que solicitó esta pensión por discapacidad y que se adjuntó una radiografía de un perrito diciendo que esta persona, por supuesto, dice, le dieron la pensión, es que, bueno, Españolo, en algunos de estos audios que se han escuchado, habla específicamente de Adorni y de este hecho del perrito. Ahí lo escuchamos. Lo tenés pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información, la radiografía del perro, dijimos, esta pensión no se otorgó, la radiografía del perro, que hoy que dicen, esta pensión se otorgó. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó, porque hoy están mintiendo, esa no se otorgó. Te lo pasé clarito, esta no se otorgó. Wow, viste, pero... Bueno, ahí Españolo dice que le pasaron esa información a Adorni, diciéndole y remarcándole no se otorgó, y Adorni hizo todo lo contrario, o sea, o no lo entendió o no le quedó claro, a pesar de que le dijeron específicamente que fue una pensión que no se otorgó, o mintió muy serio, ¿no? Como aparentemente se muestra a Adorni, diciendo que se otorgó esa pensión cuando, Español le dice, bueno, el pelotudo de Adorni hace digamos, todo lo contrario. Hay un audio más que quería compartir y que, digamos, quizás sea quienes pueden estar detrás de todas estas filtraciones, o por lo menos uno de los interesados en que se sepa todo esto, que son las empresas farmacéuticas, las mismas empresas farmacéuticas que están poniendo esta coima que se está llevando los Milei y los Menem. Porque acá lo que dice Españolo es que, bueno, había una distribución entre las farmacéuticas, entre estas empresas que dan o trabajan o le venden insumos a la Agencia Nacional de Discapacidad, y que hoy esa relación entre todas esas empresas no es la que existía antes de esta operación de los Milei y los Menem para robar, sí, ¿no? Para coimear. Ahí lo escuchamos a Español. Están todas las empresas calientes, o sea, es cuestión de que vayan a preguntar. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar. Esta empresa ya estaba. De repente, bueno, estaban ahí, ya. A ver, nosotros ya tenemos todo repartido. Sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15, este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la suizo.
Hoy qué pasa, hoy la Suizo vende 55, 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden por onda. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad. Y cobro siempre primero y cobro y todo. Y esta que cobraba el 60, ahora esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20%. Y la humea y obviamente está recaliente. Y ¿sabes qué? Esta tiene más guita que esta. Esta tiene más guita que esta, porque esta está ahora haciéndosela. Son desprolijos. Y son desprolijos. Pero, ¿no? Y todo eso es lule. Todo eso es lule. Todo eso es lule. O sea, nos está cogiendo a todos, pero encima con la fecha de Karina, no con la de él. O sea, te dan parte, vos lo ves duro, desagradable, vos viste lo feo que es. Los generos son más altos, son más prolijos, no dejan los dedos, este está dejando los dedos, pero aparte son 6 meses que recién llegamos y ya estás haciendo este zafarrancho. Hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto. Bueno, muchas cosas ahí para hablar, de comentar de esto que dice Español. Por un lado, esto, ¿no? La relación que había entre todas estas empresas que tienen un volumen importante de ventas. Pensemos que nada más que ponen, digamos, por mes, entre todas esas, $800.000 por mes. O sea, ¿cuánto es la facturación que tienen para que pongan $800.000 de coima, ¿no? Para que se lleven los Milei y los Menem? Es muchísimo el volumen de lo que están facturando. Ahora, por un lado eso, y por otro lado, bueno, que había antes de la llegada de los Milei, había una distribución, ¿no? Bueno, esta facturaba de 100, si tomamos 100 pesos, todo lo que factura o todo lo que compra Landis, bueno, había 20 para esta, 30 para esta, 40 para la otra, y había una repartija, una distribución según, bueno, el volumen o el tamaño de la empresa. Ahora, lo que dice Español es que cuando llegan los Milei y los Menem, y claro, cambian esa relación que había entre cuánto se le compra a cada una, y a la suizo-argentina que vendía 30 pasan a comprarle 60. ¿Por qué? Bueno, porque están usando a esta empresa, la suiza, como la empresa que recauda la coima y que después se las pasa a Karina, a Lule, a Martín y a Javier, ¿no? Entonces, invierten, digamos, esa distribución que estaba antes, y entonces esta pasa a facturar el doble, en vez de facturar 30, factura 60, y los otros 40 que quedan de esos 100, que sería la torta completa, se distribuyen entre las otras. Y lo que dice Español es, algunas de esas otras que antes facturaban más y ahora facturan menos, están recalientes, digamos, porque obviamente le sacaron parte del negocio y se lo dieron a la suizo-argentino. ¿Por qué? Porque, bueno, es la que están usando para coimar y para sacar la plata a los discapacitados. Y Español dice, esto es Lule, 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 y lo repite, digamos, varias veces, es Lule Menem. Dice ahí también, bueno, que feo, bueno, no tiene mucho sentido. Y al final, ahí, digamos, dice, a mí me cuesta creer que todo esto lo organice Karina. No sé si lo hace para salvarla, pero bueno, ahí es lo que dice ahí al final, que no entiende nada, y que es una mujer que hacía tortas y vendía tortas. Como que, bueno, sería una, llamémosle, víctima de los Menem, que le hacen firmar cosas y la meten y le están dando este porcentaje, porque también en uno de los primeros audios decían, bueno, la están jodiendo a Karina, le están pidiendo el 8 y a Karina le están dando nada más que el 3, como que de todo lo que están robando los Menem, le están dando nada más que una parte muy chiquita a Karina, diciéndole, bueno, que eso es todo.
y ellos se están quedando con la mayor parte de la coima, que sería el 5. También hablábamos, ¿no?, al principio de cuáles son las facultades reales de Karina, a la que se nombra así, ¿no?, como que es el jefe y como que todo está armado alrededor de ella. Si es ella la que tiene las facultades para todo este armado, que no la disculpa, digamos, no le va a servir jurídicamente decir que no sabía o que no entendía, digamos, porque si está cobrando, si está recibiendo dinero, no hace falta más conocimiento que ese, por lo menos desde el lado de la justicia. O sea, sabe que está haciendo algo mal y está recibiendo y se está enriqueciendo de manera ilícita. Pero bueno, poniendo también en duda a Spagnuolo las facultades de Karina para organizar todo este sistema de corrupción, y diciéndole, bueno, que estos son los Menem, es Lule, será Lule y Martín lo que tienen organizado todo este negocio de pedirle coimas a las farmacéuticas que le venden insumos a Landis, y eso, bueno, repartírselo, guardarlo y tenerlo ahí para la jubilación. Hasta acá tramas de hoy. Nos vamos con un poco más de música y nos reencontramos la semana próxima. Chao, chao.